Bien, buenos días. Una bendición poder estar en esta mañana. Agradezco a Dios la bendición de poder tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con este grupo de siervos del Señor. También la confianza que nuestro hermano Mario tuvo a bien el extenderme la invitación para compartir sobre este tema que en realidad me apasiona, hermanos. Quiero decirles, es algo que por más de 25 años he estado haciendo, donde el Señor me ha permitido servir y trabajar. Y realmente diría aquel comercial, a mi Duvalín no lo cambio por nada. Es una bendición desde que lo conocí, me ha ayudado mucho para darle dirección a mi vida y a mi ministerio. Y espero que sinceramente pueda ser también de bendición a todo aquel que está buscando y está preocupado por la edificación de los creyentes en sus respectivas iglesias. Es el discipulado, o sea, de veras que al estar escuchando a cada uno de los expositores, me ha ido generando una presión más grande y más grande y más grande. Porque obviamente, no, de eso lo va a hablar hermano Nico, y eso lo va a hablar hermano Nico. Y realmente en 50 minutos es muy difícil hablar sobre esto, ¿sí? Muy difícil, porque es una filosofía de vida, hermanos. Si fuera solamente un programa de enseñanza, creo que sería más fácil presentar un programa de enseñanza. Pero si hablamos de una filosofía de vida y de ministerio, es un poquito más complicado y extenso que compartirlo solo en 50 minutos. Pero voy a intentar voy a tratar de animarles a considerar la gran necesidad que nuestras iglesias tienen de que realmente puedan experimentar un crecimiento espiritual. El tema que se me pidió compartir es una iglesia ejemplar, discipula bíblicamente. Y me gustaría solamente hacer una oración sencilla nada más para que el Señor tome control de este tiempo y me permite explicar este tema a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias te damos, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor, y tus tiempos son perfectos. Yo te ruego en esta mañana que por favor tomes en tus manos mi mente, mi corazón, mi boca, que las palabras, Señor, que puedan salir de un servidor, realmente puedan traer, Señor, al corazón y al oído de cada uno de tus siervos en esta mañana, esa comprensión y ese entendimiento que pretendo transmitir a través de este tema. Ayúdame, por favor, a comunicarlo con prudencia y sabiduría, pero también con la autoridad que tu palabra nos da, porque Padre Santo, para eso estamos aquí. En el nombre de Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. Una iglesia ejemplar, ¿verdad? Es aquella que discipula bíblicamente. Se habla mucho de discipulado, hermanos. Se habla mucho de discipulado y para ser honestos, cuando se habla de discipulado, se habla de programas de enseñanza. Generalmente es eso. Y nos quedamos con un programa de enseñanza que después de 1 o 2 años ya nos aburrió, nos fastidió y tenemos que cambiar para otra cosa porque eso ya se lo saben los hermanos, entonces vamos a buscar otra cosa que los mantenga siempre como a la expectativa de algo nuevo en la iglesia. El detalle es que mientras estamos cambiando una y otra vez, nunca se pueden arraigar absolutamente en nada. No tienen convicciones que puedan perdurar de una generación a otra, porque se los cambiamos con mucha regularidad, nada más aparece algo más novedoso y eso lo tomamos, ¿verdad? Y todavía nosotros ni lo entendemos cuando ya lo estamos tratando de enseñar o compartir con otras personas. De veras, la inconsistencia que hay en las iglesias se debe más que nada a la inconsistencia que nosotros como pastores tenemos con respecto a la enseñanza que estamos tratando de transmitir en nuestras respectivas iglesias. Quiero decirles que el discipulado ahí se entregó unas notas, lo que puedan anotar y lo que no se preocupen. De todas maneras, después yo le mando al hermano Mario las notas completas para que ustedes las tengan. El discipulado bíblico es la columna vertebral de una iglesia saludable y vibrante, pongo aquí yo. No es solamente un programa opcional si una iglesia lo quiere tener o no, porque la iglesia es más evangelística que se encarga de edificar a los creyentes. Apenas escuchábamos en esos días, ¿verdad?, que quien evangeliza, pues está bien, puede seguirlo haciendo nada más evangelizar, pero le hace falta, no es completo, no es todo.
Y si aquellos que están discipulando nada más y no andan evangelizando, igual, o sea, les hace falta. Y si andamos evangelizando y discipulando, pero no estamos llevando la gloria del Señor a otros lugares, también nos falta. O sea, no es una ni dos, son 3 de 3 las cosas que el Señor nos mandó hacer. Evangelizar, discipular y llevar eso hasta lo último de la tierra. Así que si nosotros no estamos haciendo estas 3 cosas y no tenemos una buena metodología para hacerlo, que sea bíblica especialmente, si no tenemos una buena metodología, entonces muy difícilmente lograremos llenar la expectativa que Dios tiene para con su iglesia. Eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos, porque el Señor ya nos ha facultado, nos ha empoderado para poder hacer las cosas, y si no lo estamos haciendo, es porque no seguimos el lineamiento que Él mismo estableció para su iglesia. Así que creo sinceramente que el discipulado bíblico es la columna vertebral de una iglesia saludable y vibrante. Sin un discipulado firme, los miembros de la iglesia corren el riesgo de ser ineficaces, inestables o peor aún, arrastrados por falsas doctrinas. ¿Sí? Ese es el riesgo. Y eso es en lo que muchas veces lamentablemente caen nuestras iglesias. Hay ineficacia en lo que estamos haciendo. Hay mucha inestabilidad. Ahorita está, mañana ya no. Y lamentablemente en algunos casos son desviados de su sincera fidelidad al Señor. De tal manera que un día estuvieron sentados aquí entre nosotros y llega otro día en el que ya no los encontramos, ya no están ahí. Así que quiero animarles a no dejar la madurez a la casualidad. ¿Sí? La madurez de los creyentes no es producto de la casualidad, no es de que se duerman hoy en la noche y el día de mañana amanezcan bien espirituales y bien maduros, ¿verdad? Teniendo discernimiento del bien y del mal. No ocurre así. Necesitamos comprometernos realmente con un discipulado que sea efectivo en nuestra iglesia. Y ese discipulado, si va a ser efectivo, realmente debe lograr transformarnos primeramente a nosotros y segundo, equiparnos para la misión del Señor. No solamente se trata de que en nuestra vida haya cambios, sino que también esos cambios nos vayan llevando a involucrarnos en la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Así que son 4 puntos nada más, a lo mejor, y no ahondo en cada uno de ellos por cuestión de tiempo, pero sí voy a querer tratar de establecer bien los puntos. Un discipulado, cuando es bíblico, se enfoca básicamente en 4 cosas. Y digo básicamente porque le preguntaba al hermano Mario, ¿hay algún pasaje que hay que considerar para...? Y sí, me mandó 4 y dije, pues, ok, 4. Si me hubiera mandado 12, hubiera escogido 4, o sea, no se preocupe. Pero me envió estos 4 versículos y son estupendos para el tema en esta mañana. Primero, un discipulado cuando es bíblico se enfoca, dice aquí, en proporcionar formación para el ministerio. ¿Sí? Proporcionar formación para el ministerio, no información. Un discipulado bíblico proporciona formación para el ministerio. En Mateo 28, 19 y 20 encontramos la gran conocida Gran Comisión, ¿sí? La tarea que el Señor Jesucristo nos encomendó a cada uno de nosotros, ir por todo el mundo y ese es Marcos 16, 15. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obviamente en esta gran comisión es una tarea que tenemos que cumplir, y no solamente los pastores, porque a veces así pensamos que nada más los pastores son los que tienen que andar predicando, discipulando, yendo a todas partes, cuando en realidad no es así. El pastor es enviado a un lugar para perfeccionar a los creyentes de ese lugar, para que esos creyentes hagan la obra del ministerio. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. No es el pastor el que lo va a hacer, no es el misionero el que lo va a hacer, son los miembros de la congregación los que lo tienen que hacer. La pregunta es, ¿pero quién va a capacitar y entrenar a esos miembros? Y pues es el pastor que está ahí, pero si ni el pastor sabe cómo lo va a hacer con sus respectivos miembros, entonces sí estamos en el hoyo y cavando, ¿verdad? No vamos a ninguna parte. No se trata de dar información, sino de proporcionar formación ministerial al creyente. Formación ministerial al creyente. Y esta formación, hermanos, es urgente. El discipulado verdaderamente bíblico no es un fin en sí mismo, como lamentablemente algunos lo llegan a tomar. Tú pásame el material y es suficiente. Está bien, se te proporciona el material, pero te das cuenta muy pronto que eso no funciona. ¿Sí? No funciona, al contrario, genera un problema mayúsculo, porque el conocimiento envanece
Y eso te viene a ocasionar grandes problemas hacia el interior de la iglesia. El amor es lo que edifica. La aplicación de ese conocimiento recibido es lo que va a edificar nuestra vida y la vida de los creyentes, pero tenemos que darnos la oportunidad de saber cómo aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Entonces, el discipulado verdaderamente bíblico, hermanos, no es un fin en sí mismo, sino el medio para cumplir la gran comisión, ¿sí? El discipulado es inherentemente formación para el ministerio, es la palabra que les falta ahí, formación para el ministerio, porque todo creyente es llamado a ser un embajador de Cristo y un ministro de su reconciliación con la humanidad, ¿sí? Y eso lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. Y luego el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿sí? Así que tenemos una tarea, todos aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento, tenemos la tarea de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, el trabajo que el Señor Jesucristo nos encomendara hacer, reconciliar al mundo con Dios. No solamente es ir a un lugar y establecer un lugar de reunión, llenarlo de sillas y de equipo, porque no, la tarea es reconciliar al mundo con Dios. A veces estamos más preocupados por establecer un lugar de reunión y equiparlo bien que por las personas que tenemos que andar tratando de reconciliar. Y después ya nos generamos un problema y un gasto que ahora no sabemos cómo lo vamos a cubrir porque no tenemos la gente que va a proporcionar los recursos para que eso pueda sostenerse. Y ya generamos un segundo problema. Y si les digo, hermanos, son como 5 problemas que se derivan simplemente del primer error, ¿sí? Se soluciona simplemente con tener claro a qué el Señor nos manda realmente. Es urgente por varios puntos críticos, hermanos. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Escuché en una ocasión que los obreros son flojos, ¿verdad? Pero dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y realmente son pocos. Y está pasando el tiempo, hermanos, y cada vez se ven menos obreros. Hay menos interés de parte de las nuevas generaciones en involucrarse en algo que se ve tan incierto y tan complicado, tan difícil. Pero nosotros lo hemos hecho difícil. Sinceramente se los digo, nosotros como pastores lo hemos hecho difícil. Porque se lo hemos complicado cada vez más a las personas. Les hemos hecho creer que para poder ellos vivir una vida cristiana tienen que ser los súper intelectuales ilustrados en la palabra de Dios. Y si quieren realmente ser espirituales tienen que ir a un lugar para recibir una formación. No, es en la iglesia donde debemos nosotros de hacerlo. Es urgente por la preparación, para que los creyentes se puedan preparar contra la falsa doctrina. Nosotros sabemos, hermanos, que en los últimos tiempos esto se va a desatar de una manera increíble. Pero si nosotros no estamos de alguna manera estableciendo los creyentes de nuestra congregación en la palabra de Dios, no digo en la teología sistemática que tenemos. Tú puedes enseñarle toda la teología sistemática a los miembros de tu iglesia. Va a venir otro y te lo va a derrumbar sin ningún problema. Porque no sabe contextualizar lo que lee o lo que cree. Simplemente lee un principio y nada más lo repite. Y si le preguntas, explícame lo que lees. Y ya, se quedó. Nada más podemos repetir lo que se nos enseña, pero no sabemos escudriñar la Biblia, porque la Biblia no la conocemos. Muchas veces no conocemos la Biblia. La única defensa contra el error, la apatía, y el sincretismo cultural, hermanos, es una inmersión profunda y sistemática en la verdad bíblica. En la verdad bíblica, es en la palabra de Dios. Volver a la gente, llevarla de regreso nuevamente a la Biblia, ¿sí? De verdad. No hay secreto más simple o profundo que ese. ¿Qué necesitamos? Regresar a la gente a la Biblia. Que se ponga a leer la Biblia, que conozca su Biblia. Estamos en la condición en la que estamos muchas veces hablando de este gran caos doctrinal, pero también generacional, porque la gente ya no lee la Biblia. La gente ya no pasa tiempo con la Biblia. Ahora se conforman con que les manden un versículo devocional, leen el versículo devocional, ya tuve mi devocional el día de hoy. Ya, eso fue todo lo que leyeron de la Biblia. Un versículo que alguien comentó, un buen comentario, ¿sí?
Pero un versículo que alguien comentó y con eso masticado, yo lo recibo y con eso me alimento. No, la gente necesita venir y nutrirse con las palabras de Dios. Es urgente también porque el mandato que el Señor nos ha mandado es un mandato de reproducción. El objetivo final del discipulado, hermanos, no es tener seguidores, y alguien lo decía por ahí en esos días. No es tener seguidores, sino hacedores de discípulos. ¿Sí? No se trata de que uno tenga, a mí me está siguiendo toda esta gente, no me interesa si alguien sigue o no sigue, nada más que se esté reproduciendo donde quiera que se encuentre. ¿Sí? Porque si se recibe una enseñanza simplemente para llenarnos la cabeza de conocimiento y andar discutiendo con medio mundo, gracias, qué aburrido, qué fastidio. Pero si va a usar ese conocimiento para poderse reproducir en la vida de otros, que el Señor reciba la honra y la gloria. Yo no necesito volverlo a ver por el resto de mi vida, pero que se ande reproduciendo. Si no es para reproducirse, no vale la pena invertir tiempo en esa persona. Te está haciendo perder tu tiempo, sinceramente. ¿Sí? Y mejor que se entretenga con otro. Así que la iglesia debe actuar, hermanos, con diligencia y compromiso, entendiendo que capacitar a los santos para la obra del ministerio, mencionado ahí en Efesios 4:12, no es opcional ni un lujo, sino una obligación urgente y esencial para que el cuerpo de Cristo funcione plenamente y cumpla con su misión global, no local, su misión global. Ese pasaje yo creo que todos lo conocemos, y si no, sería bueno tenerlo bien conocido y entendido. Efesios 4:11 al 16. ¿Sí? Y él mismo dice, hablando del Señor Jesucristo, estableció unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... ¿Para qué te estableció Dios en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los miembros edifiquen la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia local, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay otra forma de que una iglesia sea edificada más que llevando a las personas a un crecimiento espiritual y en un involucramiento ministerial para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo con eficacia. Hablamos de que la iglesia cumpla con su deber, hablamos de miembros comprometidos, hablamos de iglesias misioneras. Nada de esto, sinceramente se los digo, va a funcionar movido por el Espíritu de Dios si no volvemos a la gente a la palabra de Dios. Será movida por nuestro carisma, por nuestros contactos, por las relaciones que tenemos con otros pastores y con otras iglesias en otros países. Pero eso es mientras estás tú. El día que tú no estés o ya no puedes, se acabó. Y la iglesia no logra depender del poder que Dios nos ha dado en su palabra porque no les hemos enseñado a depender de ese poder. Así que, como primer punto, un discipulado, cuando es bíblico, se enfoca en proporcionar formación para el ministerio. Debemos dar la formación ministerial a los creyentes. Pero la segunda cosa, un discipulado cuando es bíblico se enfoca en facultar a otros y sumarlos a la misión. ¿Sí? Facultar a otros y sumarlos a la misión. Y ahí tenemos Marcos 3:14. Marcos 3:14. Si alguien, bueno, yo lo voy a leer porque ustedes no tienen el micrófono, ¿verdad? Marcos 3:14 dice, se me perdió el 14. Y estableció a 12, bueno, dice en el 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, dice, y estableció a 12. Ahora, léanlo juntos, lo que resta los estableció esos 12, ¿para qué? Nuevamente, ¿para qué? ¿Para qué Dios los escoge? Para dos cosas. Tener una relación íntima y personal con Él y para mandarlos a trabajar.
No solamente es para que estén ahí, que yo adoro a Dios y que yo... No, sí, qué bueno. Pero también es para enviarlos. Bueno, yo voy, pero no necesito tener una relación con Él. Imposible. No podemos nosotros estar haciendo la obra sin tener una relación con Él. Cuando el Señor nos llama, dice, para que estuviésemos con Él. Eso es la primera cosa. Para que estemos con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Y quiero decirle que muchas veces salimos a predicar, pero no queremos estar con Él. Queremos andar haciendo la obra, pero sin el Señor de la obra. Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Terminamos haciendo nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, desarrollando nuestro propio ministerio. Y después nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? El Señor nunca te abandona. El Señor siempre va a respaldar su obra. Su obra siempre la va a respaldar. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si andas haciendo mi obra, si andas haciendo la tuya, que el Señor se apiade de ti, ¿verdad? De verdad, hay muchas personas que se quejan de que Dios los ha abandonado en el lugar donde están trabajando. Yo iría y le preguntara, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Estás haciendo la obra que Dios te encomienda o estás haciendo lo que tú quieres hacer? O lo que esperan de ti. ¿Qué estás haciendo ahí donde estás? Si nosotros no estamos ahí para hacer la obra de Dios, para sumarnos a la misión de Dios, entonces estamos solos, quiero decirte. El Señor jamás prometió respaldarte haciendo lo que tú quieres hacer. Jamás. El discipulado bíblico, lejos de ser un mero estudio de doctrina, hermanos, es fundamentalmente un proceso de facultar a otros para la misión. Es un proceso, no es algo así en automático. ¿Sí? Sino un proceso de facultar a otros para la misión. Y es un proceso, hermanos, porque ningún recién nacido se casa para tener hijos y tener una familia. Como a veces queremos suponer, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y después de 3 meses o 3 años ya está tratando de establecer una iglesia. Es un proceso. Toma tiempo. Primero tenemos que ver si el niño es obediente. Es lo primero que se busca en los niños, ¿no? Pero eso, ¿dónde se enseña ahorita? ¿En qué hogar lo ves? Es un problema hoy en día. Ni en casa vemos esa formación. Y peor en la iglesia. ¿Pero qué se espera ver en los niños? Su obediencia a los padres, su respeto a sus padres, la honra a sus padres. Eso es lo primero. Y después, pues que se ocupe de las tareas básicas de la casa, que no esté de flojo y holgazán ahí, nada más sentado, tirado sobre el sofá, ahí con su celular. Sino que sea comida, que se ponga a hacer cosas ahí bajo la dirección y supervisión. Ay, otra vez viene mi mamá. Sí, bajo esa supervisión haga las cosas y hágala con buena cara. ¿Para qué? Para que el día que usted tenga su familia, entonces pueda actuar con responsabilidad. Porque si tú mandas a un niño a tener esa responsabilidad, no te extrañe de la obra que va a haber. Si mandas a una persona que nunca se quiso sujetar a las autoridades que tenía en su iglesia, tampoco te extrañe lo que va a ocurrir en la obra que va a estar presidiendo. Es un resultado de lo que nosotros hemos hecho con ellos. Se trata de facultar a otros para sumarlos a la misión. ¿Sí? ¿Y quién tiene esa responsabilidad? ¿El obispo? ¿A quién puso Dios como obispo en esa iglesia? Muchas veces derivamos eso a ciertos grupos, a ciertos comités. Pues el hermano fue el que decidió. No, usted es el administrador de esa iglesia. Yo soy el administrador de esa iglesia. Y a quien le va a pedir cuentas Dios es a mí, es a ti. ¿Los facultaste? ¿Les enseñaste? Sí, les enseñé todo. ¿Y los facultaste para sumarlos a la misión o para tenerlos ahí nada más como ayudantes tuyos? Déjalos pensar también. Déjalos actuar. Facúltalos para hacer la misión. Porque si pensamos que nada más somos los únicos de que tenemos el criterio y la imaginación para hacer las cosas, estamos muy atrasados todavía. La soberbia nos corroe. Hay tanta gente tan capaz en nuestras iglesias que nos sentiríamos, hermanos, inmerecedores del privilegio que Dios nos da. Personas mucho mejores que nosotros, y estoy hablando en todos los aspectos. Estoy hablando de carácter, estoy hablando de aptitudes, estoy hablando de carisma. Mucho mejores que nosotros, pero Dios escogió al que no es. ¿Sí? Dios decidió escoger a esa persona, no porque fuera el mejor, porque les digo, cuando empiezas a desarrollar a las personas, te vas a dar cuenta que hay tantos diamantes ahí,
Increíble, increíble. Y si tenemos un ministerio tan pobre, es porque somos nosotros los que pensamos que somos los únicos que podemos hacer la obra. Y no hemos involucrado a las personas que Dios ya ha puesto ahí con una disposición de crecer y hacer la obra. Nada más que no les estamos ayudando a crecer. Los mantenemos ahí alrededor del monte dándole vueltas 40 años hasta que se consume esa generación y se levante la que venga a hacer exactamente lo mismo. Pero esa es otra predicación. Cuando el discipulado es genuinamente bíblico, hermanos, se enfoca en dos pilares que deben sostenerse mutuamente. Según el pasaje de Marcos 3:14, formación, dice ahí, formación, estar con Él. Y esto busca la transformación interior del creyente, desarrollando su carácter a la imagen de Cristo, para que estuvieran con Él. Habla de un desarrollo espiritual, personal, que ese nadie más puede atentar contra Él. Es lo que yo determino, crecer en mi relación con el Señor. Y el otro pilar es la misión, es para enviarlos, dice el texto. Equipar al creyente con las habilidades y la convicción necesaria para participar activamente en la propagación del reino de Dios. Hay que enviarlos. Y cada uno es enviado a aquello a lo que Dios le llamó, no a lo que nosotros queremos que hagan. ¿Sí? Sino a lo que Dios los llama. Nosotros no somos Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien faculta a las personas, distribuye los dones y comisiona a las personas para el trabajo que tiene que hacer. La tarea nuestra es ayudar a esas personas a poder conectarse con el Espíritu de Dios y siga la dirección del Espíritu en su vida. No nuestra instrucción. No lo que nosotros pensamos. Nosotros somos muy imperfectos, somos pecadores, nos equivocamos a cada rato. Y en esas equivocaciones constantes lo único que hacemos es echar a perder la vida de otras personas. Enséñale a meterse en la palabra de Dios. Enséñale a seguir la dirección de Dios para su vida. Y te vas a dar cuenta que el Señor jamás comete errores en su trato con sus hijos. Jamás comete errores. Nosotros sí. Así que sumarnos a la misión es urgente, hermanos. El énfasis en sumarse a la misión de Cristo no es opcional, es la culminación lógica del discipulado. No es solamente para, ya tomé ese curso, ese también ya lo tomé, sí, ese ya lo cursé 2 veces. Pero no están involucrados, obviamente, en la tarea. No están involucrados en involucrarse en la misión de Cristo. La gran comisión que acabamos de ver ahí en Mateo 28 es clara, hacer discípulos es el punto. Eso significa que cada creyente facultado por el discipulado debe a su vez replicar el proceso y salir a la cosecha. No es de que tú siempre seas el único discipulador en tu iglesia. Es que te puedes reproducir en la vida de otros y otras personas puedan estar discipulando. ¿Cuántas personas puedes tú discipular de manera personal? Yo recuerdo que cuando comencé eran 32 que tenía en la semana. 32. Sí. Pero fue lo más que pude tener y parecía de esos médicos que están ahí en las clínicas esas ambulantes, ¿verdad? Que entra uno y sale, entra el otro y sale, entra el otro y sale y después ahora hay que andar atrás de ellos para que esa enseñanza que les has transmitido pueda ponerse en práctica. 32 de tiempo completo, claro. Pero a los que tenemos ahí en la iglesia, ¿están de tiempo completo como tú o como yo? ¿Hermanos? No, pero les exigimos como si estuvieran de tiempo completo. ¿Y por qué no vino el culto tal? ¿Y por qué no vino hay otras obligaciones también que tienen. Entonces no es sacarlos de sus obligaciones porque ahí es su punto de influencia. Es facultarlos y capacitarlos para que donde pasa la mayor parte de su tiempo, ahí se estén reproduciendo. No necesito tenerlos dentro de la iglesia. Ahí donde Dios los ha colocado y donde se ven en la obligación de pasar el mayor tiempo de su vida. Los estudiantes tienen una obligación de pasar el mayor tiempo de su vida en la escuela. Y la mayoría de los adultos, hay sus excepciones, ¿verdad? En su trabajo. ¿Sí? Y se quejan, no, es que son 10 horas, son 12 horas allá. Fíjate todo el tiempo que el Señor te da para que le sirvas. Y te pagan por eso. ¿O no? ¿Trabajas de gratis? No, el Señor ya se encargó de estarte sosteniendo en el ministerio. Si entiendes que tu ministerio es en el trabajo, no en la iglesia. Pero bueno, eso también es otra.
Un discipulado, hermanos, que no impulsa a la misión es incompleto y carece de la pasión y el propósito que Jesús infundó a sus primeros seguidores. Ser discípulo es ser misionero. ¿Queremos misioneros? Haz discípulos. No puedes, así te lo digo, no puedes tener buenos misioneros si no tienes buenos discípulos. De verdad. No puedes tener un buen misionero. Necesitas primero tener un buen discípulo en tu iglesia para que entonces se haya ganado la confianza no solamente tuya y de la congregación, ¿sí?, sino que se haya podido haya logrado tener la confianza de poder ser comisionado, enviado para hacer el trabajo que ha estado haciendo en su iglesia en cualquier otro lugar a donde Dios lo mande. ¿Por qué mandamos a gente que ni siquiera en la iglesia se involucra? Que ni siquiera en la iglesia se somete. Absurdo, hermanos. Totalmente absurdo. Si discipulamos solo para dar formación ministerial, pero no involucramos al creyente en la misión de Cristo, nos estamos quedando muy por debajo de lo que es un discipulado bíblico. Si solamente los capacito y todos los hermanos están bien entrenados y bien capacitados, pero sentados en la banca, sin involucrados en la misión, muy por debajo de lo que es un discipulado bíblico. ¿Sí? Y yo quiero decir que hay personas que sí están bien entrenados, bien capacitados, bien instruidos, pero siguen sentados en esa banca o en esa silla. No salen a hacer la obra. Tercero, un discipulado, cuando es bíblico, hermanos, se enfoca en generar seguidores de Jesucristo. Se enfoca en generar seguidores de Jesucristo. El tercer texto es ahí en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es interesante cuando analizamos cada una de las partes del texto. Y a veces no necesitamos decir tanto, o sea, simplemente leerle y darle el sentido correcto a la lectura, realmente. No se requiere de mucho. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Y ese es si vosotros, es un condicional, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere el Señor? Que permanezcamos en su palabra. ¿Pero qué hace uno? No, pues en cualquier otra cosa, menos en la palabra, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que sí van a poder permanecer en la palabra según el texto? No, ¿qué dice antes? ¿A quién le está hablando el Señor? A los que han creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Perfecto. ¿Qué van a hacer los que han creído en Él? Y ya. Que el Espíritu Santo haga el resto. ¿Sí? ¿Qué hacen o qué hacemos los que hemos creído sinceramente en Él? Los que hemos sido regenerados por Él. Vamos a permanecer en su palabra. El Señor no se equivoca. El Señor no miente. Así que si hay alguien que ha creído en Él, permanece en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente, ¿de quién? De Jesucristo, discípulos de Jesucristo. No discípulos de fulanito, sultanito, perenganito, que hasta los modos y los caminados y hasta el maletincito imitamos. Gracias a Dios por esos grandes hombres. Pero Dios no nos llamó a ser imitadores de ningún otro ser humano. Nos llamó a ser seguidores de Jesucristo. Y si Jesucristo dice por acá y el hermano que más amo dice por acá, lo siento, mi hermano, yo sigo a mi Señor. Pero ¿sabes cuántos le dicen no al Señor porque Él dice que no? Así de conozco, bueno, muchos más que esos. De verdad, y es frustrante. Respeto la lealtad, la admiración que tú le tienes a esa persona, lo respeto, no lo acepto. Si somos siervos del Señor. Porque el quien marca la pauta es el Señor Jesucristo. Estoy en su obra, en su misión, no en la de nadie más.
en la de Él. Así que no es muy difícil encontrar a esas personas, si queremos saber en quién queremos invertir nuestro tiempo. Porque no todos quieren ser seguidores de Jesucristo. ¿Me explicó aquí? Cuando el discipulado es genuinamente bíblico, no terminé de leer el versículo, ¿verdad? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y quiénes son los que van a conocer la verdad? Los discípulos de Jesucristo son los que van a conocer la verdad. ¿Y qué va a ocurrir cuando conozca la verdad? Entonces serás libre. Mientras no conoces la verdad, no eres libre. Siempre vas a estar sujeto a algo más. Siempre. Y puede ser una persona, puede ser una filosofía, puede ser una práctica ministerial, no sé cuál sea la cosa, pero siempre vas a estar en esclavitud. Lo único que nos da completa libertad es que tú conozcas lo que Dios dice. Y el día que alguien venga y demande razón de tu fe, tú le digas, aquí dice. ¿Y sabes qué pueden decir esas personas cuando tú le muestras, aquí dice? A menos que lo quieran contradecir. Pero el Señor ha dicho, amén. ¿O falta algo de la revelación del Señor? ¿Le falta algo a este libro? No, aquí está. El detalle es que son pocas las personas que se han dado a la tarea de conocer este libro. De verdad. Otra cosa que yo admiro mucho son las personas que leen mucho. ¿Sí? Son personas muy letradas. Tienen un vocabulario increíble. ¿Sí? De veras. Pero hay un peligro gigantísimo. Gigantísimo. Porque después citan más esos autores que las palabras de este libro. Y cuando eso empieza a ocurrir, solamente dale tiempo y verás que esa persona deja de lado la Biblia para entonces establecer su filosofía de vida en base a lo que otros autores han dicho, no este libro. Es cuestión de tiempo nada más. Pero esa es otra. Ser un seguidor, hermanos, de Cristo es una misión de permanencia. No se trata de un simple asentimiento intelectual, hermanos, o de una decisión de un día, sino de una vida entera dedicada a permanecer firmemente en las enseñanzas de Jesús. Es una misión de permanencia, no es algo que está de moda, hermanos. Esto es algo que pasa de una generación a otra y se repite una y otra vez. No es solamente por un tiempo. El discipulado bíblico enfatiza esto de 3 maneras claves. La primera de ellas es transformación del carácter. ¿Sabes cada cuándo va nuestro carácter a tener que estar siendo transformado? Hasta el día de la redención. Yo no puedo decir, ya el Señor ya hizo su perfecta obra, mi carácter ya es como el Señor quería que fuera, así que aguántense. No, sinceramente no. Mi carácter sigue siendo transformado. Que todavía hay cosas que el Señor necesita pulir en mí. Sí, hay muchas, yo conozco algunas. Ustedes piensan que conocen algunas, yo conozco más. ¿Sí? Pero el Señor tiene que seguir trabajando, porque eso va a llegar a su completa realización cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Sí? Entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Mientras no me frustro, lo que tengo que hacer es seguir en un constante caminar para que mi carácter vaya siendo moldeado a la misma imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Con tristeza les digo que he conocido muchos pastores que piensan que ya llegaron. Y cuando se habla de discipulado, dice, eso ya me lo sé, pero el carácter es pésimo. Pésimo. Todavía no he entendido lo que es discipulado.
De verdad, es disciplina, es formación diaria hasta que el Señor venga. No termina. Es una obediencia práctica, no solamente transformación del carácter, sino también obediencia práctica. La fe sin obras, hermanos, es muerta, dice Santiago. Sí, sabemos que la salvación, hermanos, de nuestra alma es por fe. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo ahí en Romanos. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y uno dice, no se están contradiciendo estos dos grandes siervos del Señor, porque una cosa es justificarnos delante de Dios y otra cosa es justificarnos delante de los mortales. ¿Cómo van a saber los mortales que yo realmente he experimentado la regeneración en mi vida? Por tus obras, por lo que tú haces, por lo que yo hago. Es como se van a dar cuenta. Si yo digo que soy salvo, pero mis obras no corresponden a eso, pues déjale a los humanos que pongan en tela de duda si realmente eres salvo o no. Pero Dios lo sabe, sí, pero mientras no te ganas la confianza con los que convives y quieres servir y quieres colaborar. Porque para ello necesitan ver obras. Así que cuando estamos discipulando, no solamente se trata de que el Señor está cambiando mi corazón, pero mi genio sigue igual. Mi conducta sigue igual, mis hábitos siguen igual. No, es imposible. Porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que yo puedo tener ciertos comportamientos inadecuados, pero si estoy creciendo espiritualmente, Dios va a ir matizando ese comportamiento. Va a ir matizando ese lenguaje. Y en algunos casos lo va a hacer más agresivo y más fuerte, y en otros le va a tener que bajar 2 rayitas a su milímetro. De verdad, porque hay algunos que se avientan con todo y siempre viven en ese tenor. Nunca le bajan. Y hay otros, pues hermanos, yo les quería decir, no, hábleme bien, es un siervo del Señor. Haga uso de la palabra de Dios. Porque si es así, mejor siéntese. De verdad, hay otras personas que pueden hablar con mucha más fuerza y autoridad que eso. Cuando venimos es en este libro. Uno no tiene nada que ver en esto. Pero Dios tiene que moldear nuestro carácter. Y eso se tiene que evidenciar. Es reproducción, hermanos. El discipulado es transformación de carácter, obediencia práctica, reproducción, hacer discípulos. La misión culmina, hermanos, en la gran comisión. Así que el seguidor de Cristo tiene el deber de convertirse en un hacedor de discípulos. Tenemos que reproducirnos. Cuando estamos hablando de involucrarnos en la misión del Señor, estamos hablando de un ministerio de reproducción. De reproducción. Yo puedo enseñar todo lo que tú quieras, pero si no veo a otra persona reproduciéndose en la vida de otros creyentes, de otros discípulos, de otros líderes, de otros pastores, de otras iglesias, si no veo a una persona haciendo eso, no está discipulado, no ha entendido el discipulado. El discipulado es reproducción. ¿Sí? Es ayudar a las personas a reproducirse espiritualmente. ¿Ustedes conocen lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16? No me elegisteis, sino que yo, y os he puesto para, y vuestro fruto, y los que evangelizaste, ¿dónde están? Pues no sé. No, que tu fruto permanezca. Te he puesto para que des fruto, y no para que me vengas a decir que no supiste dónde quedó el que evangelizaste. Es que ese fruto debe de permanecer. ¿Y cómo va a permanecer si yo no le doy seguimiento, lo traigo a la iglesia y lo discipulo para que se afirme en la palabra de Dios? ¿Cómo le hago? Basta con que yo predique el evangelio. Te vas a dar cuenta el día que te presentes en el tribunal de Cristo que no era suficiente. Porque dejaste a expensas de ese león rugiente a una persona que genuinamente fue regenerada probablemente, y la dejaste a expensas del diablo. ¿A quién crees que le va a pedir cuentas Dios de eso? A ti, a mí, que sabíamos esas cosas y aún así lo dejamos ahí. No hicimos nada para llevarlo a la iglesia y afirmarlo en la palabra de Dios para que al menos pudiera hacer frente, ser sobrio y velar, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A menos dale la oportunidad de saberlo, y ya si él se quiere aventar, es problema de él. Pero tú como líder, como pastor, como obispo, ya cumpliste con tu responsabilidad. Porque hay personas, y tenemos que admitirlo, hermanos, que aun y cuando tú les enseñas son tan necias, ahí van otra vez.
Y tú te andas desgarrando las vestiduras porque se fueron. Déjalos, ¿ya les enseñaste? Si no les has enseñado, entonces entiendo el cargo de conciencia. Pero si ya le enseñaste, es como cuando tienes al hijo que ya lo educaste, ya le enseñaste, ya le disciplinaste y terminan saliéndose por la tangente. ¿Qué puedes hacer si ya tomó su propia decisión? ¿Meterte en medio? ¿Tú crees que metiéndote en medio va a ser suficiente para que él regrese? Déjalo, que viva su experiencia. Si realmente fue genuino lo que sembraste, regresará. Todo maltrecho, pero regresará. Pero a veces nos queremos poner ahí en la puerta. No, no te vayas. Y es el que te termina dividiendo la iglesia. Pero también esa es otra predicación, hermanos. Si discipulamos para que los creyentes solo imiten lo que otros o lo que nosotros somos y hacemos, no nos estamos quedando, hermanos, muy por debajo de lo que es un discipulado bíblico. Muy por debajo. Si solamente estamos esperando que las personas nos estén imitando a nosotros. Va mucho más que eso. Deben ser seguidores de Jesucristo. Yo voy a reflejar un aspecto, una forma del Señor. No completo. Sinceramente, no completo. Pero una forma, la gente cuando me ve a mí tiene que ver, así debió haber dicho, hablado, mirado, no sé, Cristo. Por último, un discipulado cuando es bíblico, hermanos, se enfoca en la reproducción de nuevos creyentes. Se enfoca en la reproducción de nuevos creyentes. Todos conocemos 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, primera generación, Pablo. Lo que has oído de mí, Timoteo, segunda generación. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Cuando estamos hablando del discipulado bíblico, estamos hablando de un trabajo, de un ministerio, hermanos, que se enfoca en la reproducción de nuevos creyentes. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros, 4. Como a los que se manda a la tercera y cuarta generación, o a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos. Hay tantas referencias en la palabra de Dios que nos mandan hasta la cuarta generación. Y si nosotros estamos discipulando, ¿dónde están los discípulos? Debe haber el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto espiritual haciendo la obra. ¿Cómo nos aseguramos de que eso sea posible? Si les estamos cambiando la metodología de la enseñanza o el programa de enseñanza cada año, cada 2 años. Bueno, ¿y ahora qué material de enseñanza vamos a utilizar, hermanos? No, pues ustedes qué opinan, siéntense. Y ahí estamos tratando de decidir qué vamos a enseñarle. Y el pastor no es el que decide, es el grupo de hermanos inmaduros e inexpertos y también peleoneros en la iglesia, los que terminan decidiendo qué se va a enseñar. Mientras a la persona que Dios puso como responsable es a ti y a mí. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Lo que ellos quieren? ¿Es así como funciona en nuestras casas con nuestros hijos? A ver, muchachos, ¿qué quieren comer? Papitas, maruchan, ¿Y ellos deciden lo que se va a comer en la casa? ¿Pero sabes qué hacemos en la iglesia? Hermanos, ¿y ahora? Te ha mandado a ti y te ha mandado a mí a hacer ese trabajo. A veces los miembros de nuestra iglesia, hermanos, no logran reproducirse porque carecen de la capacidad y la fortaleza para hacerlo. De veras, es sorprendente cuando tú tomas tiempo para enseñarle a los hermanos de la iglesia y luego ves el efecto, el resultado de eso en sus vidas. Ahora, no esperes que eso va a ocurrir en los primeros 2, 3 años de que tú empiezas a hacer esto, por favor. Porque algunos somos bien desesperaditos. Por aquí estamos recibiendo el material y pensamos que así como lo estamos compartiendo, ya los hermanos están corriendo para hacer la obra. Te soy sincero, después de tantos años haciendo lo mismo, te puedo decir que no te van a pasar entre 5 y 7 años para que empieces a ver resultados permanentes, no antes. ¿Y sabes de quién depende? No depende de los hermanos a los que están enseñando, depende de si tú eres consistente en lo que estás haciendo. Nosotros somos los más inestables de todos.
Nosotros como pastores somos los más inestables. Porque ahorita aquí puedo estar, mañana quién sabe. O ahorita puedo estar escuchando con atención y después, ¿tú crees eso? Sí. La reproducción espiritual, hermanos, es nuestra tarea vital. El discipulado genuinamente bíblico no es un fin en sí mismo, sino un medio para un objetivo superior. La reproducción de nuevos creyentes que a su vez sean capaces de discipular a otros. ¿Sí? Ahora, hay que ser honestos, no todos van a tener la capacidad porque deben ser idóneos para enseñar también a otros. No todos enseñan. A todos Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Pero no todos van a ser idóneos para hacerlo, sinceramente. Para que eso se logra, primero tienes que dar cuenta que cuando tú haces un trabajo y el resultado es el que se espera, tú dices, perfecto, él es uno. Pero si tú le das a una persona la responsabilidad de enseñar y el resultado que se espera no es el esperado, y tú le sigues dando a personas para discipular, entonces el error es tuyo, no es de él. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Significa que ese hermano es uno inútil y que no va a poder hacer nada? No, te vas a dar cuenta que es efectivísimo en andar evangelizando. Te vas a dar cuenta que es efectivísimo en traer gente a la iglesia. Te vas a dar cuenta que es un hermano capaz de poder traer consuelo y ánimo a los que están desanimados. Pésimos para discipular a alguien, pero para brindar consuelo a alguien y fortaleza son mejores que tú y que yo. El detalle es dejarlos a ellos hacer y cumplir con la misión que Dios les ha encomendado a cada uno de ellos y no tratar de alinearlos y formarlos a todos en una misma línea. Es un cuerpo y es diverso, hermanos. Este pasaje de 2 Timoteo 2:2 traza un plan de acción de 4 generaciones. Que acabamos de describir esas 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y luego los que son idóneos para enseñar a otras personas. Es decir, hermanos, para poder ser discipulados solamente se requiere la capacidad de ser fiel. ¿Sí? Enseña de hombres fieles. Pero para poder discipular tiene que ser, aparte de fiel, idóneo para enseñar. Hay algunos que quieren enseñar y nunca se les entiende absolutamente nada. Comienzan hablando de una cosa y terminan hablando de otra. ¿Sí? Quieren presentar a Jesucristo como Salvador y terminan hablando de escatología. ¿De verdad? La esencia de esta tarea, hermanos, hablando de la reproducción, no es acumular conocimiento, sino invertir la vida en unos pocos elegidos con el propósito expreso de delegar y multiplicar la misión. ¿Sí? Es poder compartir nuestra vida. Y aquí no es con todos, ¿eh? No es con todos. Hay mucho que dice yo quiero, pero no se disciplina. ¿Sí? No se disciplina. Pero yo quiero, pero disciplínese, si no, eso no funciona. ¿Sí? Y realmente a veces ya cuesta un poquito, y más a las alturas del partido en el que andamos algunos de nosotros, ¿verdad? Nos cuesta a veces ya disciplinarnos porque creemos que ya tenemos una vida hecha. Imagínate para cambiar a esas alturas, así dicen, a estas alturas de mi vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No, yo prefiero quedarme así, hermano. Está bien, estoy de acuerdo, quédese así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefiero que el Señor le pida cuentas de su ignorancia y no que le pida cuentas de algo que supo y nunca quiso poner en práctica. Entonces, si se quiere quedar en su ignorancia, mejor así que lo juzgue el Señor. Porque eso no es para las personas que quieren seguir en sus mismas rutinas ministeriales. Eso es para los que quieren seguir creciendo como ministros de la palabra. ¿Sí? De veras. Que saben que no hemos llegado todavía, que eso va a ser hasta que el Señor Jesucristo venga. Estamos en constante crecimiento y formación. La iglesia que aplica este principio no solo crece en número, sino que se fortalece y asegura su legado.
Así que concluyo, hermanos, diciendo que la iglesia que aspira a ser verdaderamente ejemplar y fiel a su llamado no puede eludir el mandato central de discipular bíblicamente. No puede realmente eludir ese mandato. El discipulado bíblico se enfoca en objetivos claros extraídos directamente de las Escrituras que garantizan la salud y el crecimiento misional del cuerpo de Cristo. Y eso está bajo tu supervisión como pastor. Por eso el primero que se discipula eres tú y yo. Tenemos que supervisar el trabajo, somos los obispos, somos los supervisores, somos los que nos aseguramos que lo que se está haciendo hacia el interior de nuestra iglesia se está haciendo de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Eso no se lo podemos delegar absolutamente a nadie, a menos que estés dispuesto a entregarle el pastorado a otra persona. Así que 4 cosas vimos: proporcionar formación para el ministerio, facultar a otros y sumarlos a la misión, desarrollar seguidores de Jesucristo y la reproducción de nuevos creyentes. En última instancia, hermanos, una iglesia que discipula bíblicamente no solo crece en cantidad, sino que madura en calidad. Dice, produce creyentes estables, equipados y reproductivos, transformando a los miembros en misioneros y asegurando que la verdad de Cristo permanezca viva y eficaz, viva y activa en la siguiente generación. El discipulado es la estrategia de Dios para la expansión de su reino y la edificación de su pueblo. Así que pregúntate en esta mañana, ¿está tu iglesia invirtiendo sus mejores esfuerzos y recursos económicos y humanos en esa estrategia de multiplicación bíblica o no lo está haciendo? Dios es bueno, hermanos, y Él es fiel a su palabra. Y realmente pudiéramos decir y hablar muchas cosas al respecto, pero no hay nada mejor como venid y ved, observa y mira. Si realmente la enseñanza de un discipulado bíblico trae un cambio en los miembros de tu congregación. Están todos cordialmente invitados a visitarnos en Getsemaní, Chalco. No se preocupen, están bajo protección cuando van para allá. ¿Sí? Pero nada me daría mayor gusto que pudieran ustedes poder verlo, ¿sí? Y gozarse como yo me gozo de lo que el Señor ha hecho. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias te damos en esta hora por el tiempo. Agradecemos tu palabra, Señor, y tú conoces la necesidad que hay en cada una de nuestras respectivas iglesias. Yo solamente te pido que esta palabra que intenté compartir para animar y estimular a tus siervos a ocuparse en esta importante labor, edificando a los miembros de sus respectivas iglesias, pueda encontrar eco en los corazones de algunos de ellos, Señor. Y si es así, yo te pido, Padre Santo, que ellos puedan hacer un compromiso delante de ti y un compromiso evidente, a través del cual, Señor, ellos puedan estar dispuestos a dar ese primer paso para que sus respectivas congregaciones puedan hacer la labor que tú nos has encomendado. Así como estamos, hermanos, rostros inclinados y ojos cerrados, yo no sé si el Señor habló a tu corazón. Lo que sí sé es que he cumplido con lo que el Señor me mandó decir a mí. Y si tú sientes en tu corazón, después de escuchar esta charla, esta plática, esta exposición, que hay algo que necesitas hacer con tu vida, poder seguir creciendo, madurando, conformando tu vida a la imagen de Cristo, para poder hacer un mejor trabajo en el lugar donde el Señor te ha encomendado, yo te invito que ahí donde estás simplemente te pongas de pie. Ahí donde estás, ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, porque esta es una de las cosas que creo yo necesitamos mucho en nuestras iglesias, si queremos que se sumen a la misión. Y la congregación que tú presides no se va a involucrar a menos de que tú estés dispuesto a dar el primer paso. Si tú no lo das, entonces que el Señor se apiade de tu congregación. Amado Señor, aquí nos ves a cada uno de tus siervos, puestos en pie con un corazón dispuesto para hacer tu palabra. Guía a cada uno de tus hijos, Señor, hacia aquellas personas que pueden ser instrumentos tuyos y mostrarles, Señor, lo que es posible hacer para que la obra tuya se pueda realizar. Hay iglesias, Señor, aquí representadas que están haciendo un extraordinario trabajo en esto. Por favor, darnos
a cada una de esas iglesias, da a cada una de esas iglesias esa facilidad y esa apertura para poder brindar ese apoyo y esa ayuda a quien lo busca y está dispuesto a pagar el precio que requiere, que es la disciplina. En el dulce nombre de Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición todas estas enseñanzas, hermanos. Hay que aplicarlos porque pronto la noche. Se me olvidó que tenía el agua. Pronto la noche viene. Voy a invitarle que se ponga de pie para entonar la primera y la segunda estrofa. Digo, gracias. Allá atrás. Los que lucháis por Cristo.